y ya te entrevistamos en el 2020 y 5 años después nos volvemos a ver las caras para analizar lo que ha pasado estos años y lo que vendrá. Así que bienvenido, Emilio, muchas gracias. Pues muchas gracias Sara, muchas gracias María José. Es maravilloso compartir de nuevo con vosotras y a vuestra disposición para seguir ahí modestamente, con mucha modestia y sin intentar convencer a nadie de nada, porque ya está bien de intentar convencer a la gente de las cosas, pero con un espíritu abierto y con mucha ternura, compartir de corazón lo que percibimos que está ocurriendo en el mundo y en la vida de las personas. Creo que es un momento histórico muy interesante y muy potente. Desde luego, que es un momento, es el momentazo, ¿eh? Tenemos mucha suerte de estar viviendo esto ahora mismo. La verdad es que sí, a pesar de todas las cosas que puedan, Sí. o sea, de todo lo intenso que pueda ser que lo es, desde luego. Pues lo primero y más, la primera pregunta que habíamos preparado es que justo hoy es 22 de enero y justo ayer, pues Trump se establece como presidente de los Estados Unidos y la pregunta que te queremos hacer es ¿qué puede suponer este cambio de presidente y estos cambios para todo el mundo en general, ¿no? Porque Estados Unidos es un referente a nivel mundial. Bueno, lo primero a compartir en la dinámica o en la tónica que antes decía de no intentar convencer a nadie de nada. Yo no estoy en posesión de la verdad, pero obviamente comparto de corazón y creo que con fundamento, porque todo lo que tiene que ver con la espiritualidad en general, pero esa espiritualidad enfocada al signo de los tiempos, a lo que está ocurriendo en particular, pues diríamos que le dedico una parte muy importante de mi vida. Es con ese bagaje con el que me atrevo a compartir que, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con la política no aporta nada, en mi convencimiento. Es decir, no creo que la política aporte nada. Creo que la política son fuegos artificiales, una gran hoguera de las vanidades, una manera de tener distraída y entretenida a la gente. Evidentemente a ello se prestan no solamente los actores políticos, también los actores mediáticos, los medios de comunicación, y es una manera de que la gente esté mirando hacia una presunta realidad que no tiene que ver con lo que realmente está pasando. Insisto que tiene mucho que ver con el entretenimiento, con la distracción y con muchas declaraciones de intenciones, muchos programas y muchas propuestas que realmente nunca van a nada y que están siempre vacías de contenido y realmente huecas. Esa es mi percepción y que la planteo con toda claridad, aunque insisto de forma modesta. En este contexto, creo que lo fundamental es ser consciente de que vivimos un periodo histórico que yo diría que es de transición. Estamos avanzando de la mano de los que dirigen el sistema socioeconómico. Hay una minoría de la población que acumula la mayor parte de la riqueza, de los recursos, del patrimonio y que controla el sistema socioeconómico. Y a través del sistema socioeconómico, el entramado político institucional a nivel global y el complejo tecnológico y militar. Y mi percepción es que ellos tienen muy claro lo que quieren, hacia dónde van, lo saben muy bien, lo tienen muy bien articulado y el nombre que se le ha dado es el de nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial ha sido un término que se ha acuñado mucho en círculos, vamos a llamarlo así, alternativos. Pero hoy ya esos medios de comunicación que están al servicio del sistema también lo han hecho suyo. Le pongo un ejemplo que creo que es suficientemente aclarador al respecto. Un diario madrileño absolutamente del establishment, no tiene nada de conspiranoico ni por asomo, todo lo contrario, que es el diario El País. Eh, la primera edición del primer domingo de enero, es decir, el día 5 de enero, la edición del País se abrió a toda portada, en particular en la edición impresa es muy llamativo, en la digital también, pero en la impresa es sobre todo muy llamativo porque hay un gran titular a 5 columnas, está recién comenzado el año 2025 y dice esa portada inmensa hacia el nuevo orden mundial, porque efectivamente vamos hacia un nuevo orden mundial que tiene además una fecha prefijada para que esté completo, por así decir, que es el famoso 2030, con una agenda elaborada y que se está desarrollando con detalle desde el año 2015. Y yo, por tanto, lo que barrunto es que los que mandan en este sistema tienen muy claro hacia dónde van, nuevo orden mundial, año 2030. Cosa distinta
hablaremos de ello seguro en este encuentro, pero no es lo que ahora corresponde cuando nos centramos en Trump. Cosa distinta es lo que nos corresponde a nosotros. Es decir, porque ellos saben lo que quieren, muy bien. Lo sabemos nosotros. Aquellas personas que no sentimos, no nos identificamos, no tenemos resonancia ni sintonía con todo lo que implica ese nuevo orden mundial, todo lo que implica estos tres emanejes, estas estrategias que esta gente llevan a cabo, los que no nos resonamos ni tenemos sintonía con ellos, sabemos lo que queremos. Sabemos lo que queremos personalmente, sabemos lo que queremos colectivamente, porque creo que es muy importante que nosotros sepamos lo que queremos. Ellos saben lo que quieren y es muy importante que nosotros sepamos lo que queremos porque es una forma, dicho también muy coloquialmente, de que ellos vayan a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Es verdad que ellos tienen un poder, entre comillas, manejan el sistema, etcétera, etcétera. Pero yo estoy convencido que con conciencia, sacando lo mejor de nosotros mismos, hay que tener en cuenta que tenemos una dimensión imperecedera, inmortal, divinal. Sacando lo mejor de nosotros mismos, no tenemos que tener ningún miedo, no tenemos que caer en ningún tipo de victimismo, no tenemos que caer en ningún tipo de derrotismo y tenemos que tener fuerza y voluntad para que frente a lo que ellos quieren hacer, muy bien, pues que ellos están ahí con lo suyo, pero que nosotros vayamos a lo nuestro. De esto seguro podemos hablar algo quizás en nuestro encuentro. Pero en lo que ahora afecta a Trump, Trump está absolutamente engarzado, alineado con esa estrategia que dirige al nuevo orden mundial en el año 2003. Me sorprende que haya personas que entienden, considero que lo hacen de buena fe y lo respeto, por supuesto, faltaría más, pero no coincido en absoluto con ellos, que entienden que Trump puede ser una alternativa a estos que dominan, a la élite, etcétera, etcétera. A mi modesto entender, esto no es así en absoluto. Trump forma parte absolutamente, completamente de esa élite y todo lo que va a llevar a cabo encaja perfectamente en la dinámica, en la estrategia dirigida a ese nuevo orden mundial que debe estar configurado en el 2030. Una estrategia, por cierto, hay que decirlo, que es muy inteligente, es decir, no estamos hablando ni mucho menos de personas tontas ni alocadas, sino que tienen un gran conocimiento y tienen una gran inteligencia. Y ellos tienen una estrategia muy bien definida, que además yo digo que es una estrategia de banda ancha. ¿En qué sentido es de banda ancha? Pues que tienen la capacidad de lanzar melodías, y tú de eso de las melodías sabes mucho, Sara, tienen la capacidad de lanzar melodías que le parezcan bien a uno y que le parezcan bien a otro. Yo digo que ellos llevan una estrategia de pesca y de repesca. Y al que no pescan con la pesca, lo pescan con la repesca. Y hay que tener cuidado con esto, estar atentos en conciencia, porque tienen mucha habilidad al respecto. Hay una parte de la población que ante el poder establecido, todo lo que dicen, lo que hacen, pues es una parte de la población, vamos a decir, acomodaticia, ¿no? Se cree lo que le dicen o se lo quiere creer, no quieren complicaciones, a mí no me hables de esto, yo quiero seguir con mi vida, no me quiero meter en jaleo, anda ya, déjame, en fin, hay que respetarlo. Prefieren una dinámica de vida, una especie de bienestar de confort, aunque tenga mucho de mentira existencial, hay que respetarlo. Pero también hay personas que no se creen lo que se le dice, que se plantean otras cosas, que se preguntan, que no quieren acomodarse a cualquier cosa que venga. Y para ellos está la repesca. Y hay que tener en cuenta que personajes como Trump ayudan a la repesca, porque teóricamente son como rebeldes, ¿no? Como si en sus proclamas se estuvieran apartando del establishment, etcétera, etcétera, y de esa forma se llevan detrás suya a esas personas que no son las acomodaticias, que son pescadas con la pesca, sino a las otras, a las que se pesca con la repesca. Pero claro, cuando entramos en detalle en lo que Trump significa y lo que Trump es, creo que es muy sencillo darse cuenta de que Trump, más allá de declaraciones, más allá de poses, más allá de alguna medida que al final no tiene mucho recorrido para disimular otra cosa, realmente hay que recordar que Donald Trump forma parte de la élite desde hace décadas, décadas. Él heredó una empresa familiar que después transformó en la Trump Corporation y es una empresa que está totalmente integrada en los usos de lo que son las grandes corporaciones transnacionales. Donald Trump tiene una fortuna personal
que el último dato que se tiene, que es del año 2018 por la revista Forbes, es de unos 3.600 millones de dólares. Pero esa cifra no se sabe cuánto, pero ha aumentado significativamente en estos últimos años. Sin ir más lejos, yo creo que somos conscientes de que él y su esposa han lanzado una criptomoneda después de las elecciones norteamericanas que le ha reportado unos beneficios enormes porque él ha anunciado que va a hacer un gran apoyo al dinero digital, al dinero virtual y a las criptomonedas. Es decir, que cuando analizamos lo que es la corporación Trump, lo que es el patrimonio personal de Trump, lo que es su dinámica de vida, la forma en la que vive, la forma en la que se comporta, lo que son sus gustos, lo que consume, lo que hace, todo eso, cuando lo analizamos con un poquito de sosiego y sin querer juzgar, sino de una manera descriptiva, está absolutamente identificado y perteneciente a la élite, más allá que tenga un carácter, bueno, que es distinto de los de otros, pero más allá de cosas secundarias, Emilio, tú no hay una, consideras, hay, perdona, que te interrumpa, tú no consideras que, o sea, no sé si conoces que la teoría de que Donald Trump es o sea, pertenece a los sombreros blancos y que fue elegido por ellos precisamente porque tenía una gran fortuna, porque así de esa manera no iba a poder ser sobornable por las élites. No sé si eso conoces esto, claro, claro que lo conozco, o no sé si estás de acuerdo. querida María José, pero me parece que es algo muy ingenuo. Vamos a Ajá. ver, ¿con quién se ha aliado Donald Trump? Su alianza política, ¿con quién la ha realizado? Es muy importante que esto también lo recapacitemos, porque no solamente es él, sino que quién es su mayor aliado, con quién ha hecho la gran Elon alianza Musk te política, refieres, ¿no? A Elon Musk. ni más ni menos que con Elon Musk, que ya en septiembre, por Bloomberg y por Forbes, se le consideraba la persona más rica del planeta, con 250.000 millones de Bueno, dólares. pero que sean ricos o no, da igual. Quiero decir que Déjame que lo, ellos defienden que de esa manera no son Déjame, sobornables por déjame las que lo, des- élites. déjame que lo desarrolle. Sí, 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 por supuesto. 250.000 millones de dólares, que después de las elecciones del 5 de noviembre, Bloomberg ha dado la información. Bloomberg es el gran medio de seguimiento financiero en el mundo, ¿no? Ha dado la información de que sus empresas, sus corporaciones han subido mucho el valor y hoy se le calcula una fortuna por encima de los 400.000 millones de dólares. Y Bloomberg nos anuncia que todos los pronósticos que pueden hacer es que Elon Musk en el año 2027 superará en su patrimonio neto, el billón de dólares. Podemos decir, bueno, vale, son personas ricas, pero puede ser que por lo que sea, esa fuerza la pongan al servicio de no lo oscuro, sino de lo blanco, por decirlo coloquialmente. Bien, vamos a meternos en lo que hacen Elon Musk. ¿Qué hacen las empresas de Elon Musk? Claro, las empresas de Elon Musk están a la cabeza. Una de las grandes corporaciones propiedad de Elon Musk es Neuralink. Neuralink está especializada en las tecnologías invasivas. Está a la cabeza mundial en la implantación de sensores cerebrales para el control de la población. Han empezado, como siempre empiezan, diciendo que eso es bueno para las personas que tienen ELA, que tienen enfermedades, pero ojo, porque ellos lo que plantean es una ideología transhumana donde el ser humano haríamos muy bien en meternos unos sensoritos y unos implantes, porque de esa forma estaremos conectados con la tecnología, tendremos un aumento de nuestras capacidades cerebrales gracias a las tecnologías. Y claro, lo que nunca nos dicen es que si tú te conectas a la nube y puedes acceder con tus pensamientos gracias a esos sensores a la nube, lo que no te dicen es que obviamente si tú estás conectado a la nube estás conectada, con lo cual el Sí, monitoreo y el está claro. control es continuo y es permanente. Esta es una de las grandes corporaciones de Elon Musk. Otra gran corporación de Elon Musk, que creo que todos conocemos, se llama SpaceX. SpaceX es la que está lanzando satélites al espacio en torno a la Tierra, con el objetivo de aportar una tecnología, dicen ellos, que nos permitan que haya cobertura en todo el planeta, bajar con mucha rapidez información de la nube. Pero ojo, porque esa red de satélites en el 2030, ahora hay 14.000 lanzados,
en el 2030 deben estar lanzados 100.000. Con lo que la Tierra estará rodeada de 100.000 satélites que estarán conectados entre sí vía láser y estarán conectados con las estaciones base que hay en la Tierra, que a las que ya hay se le están sumando nuevas, y el cómputo final va a ascender a 5 millones de estaciones base. Un poquito de imaginación. La madre Tierra, 100.000 satélites dando vuelta en torno a ella y conectadas, estos satélites conectados con 5 millones de estaciones bases. No hace falta tener mucha imaginación, es una enorme telaraña. ¿Y qué es lo que se mueve ahí? Frecuencias electromagnéticas. Sí. Frecuencias electromagnéticas que además se pueden medir localmente, es decir, como se ha hecho en la guerra de Ucrania, es decir, se pueden focalizar cambios de frecuencia no para toda la red planetaria, sino para sitios concretos que se elijan. Y podemos pensar, bueno, ¿y qué significa o qué puede implicar que manejen las frecuencias electromagnéticas? Seguro que Sara nos puede hablar mucho de lo que es la musicoterapia, es decir, de cómo depende de los hercios, determinadas músicas nos aportan paz, concentración, sosiego y armonía, pero otras frecuencias vibracionales nos aportan cólera, enfado o distracción o nos sacan de quicio. Eso es algo que en la ciencia se comenzó por la musicoterapia. Hoy la ciencia ha hecho suya ya. Al principio tenía su reparo, pero hace ya tiempo que la ciencia hizo suya la musicoterapia y nos dice claramente el enorme peligro que se tiene cuando estamos metidos en una especie de gran tela electromagnética que además se puede manejar por las corporaciones para que nuestro estado de ánimo en un sitio o en otro, porque pueden cambiar, vaya variando. Con lo que María José y Sara, y concluyo, no, el quid de la cuestión no está en que tengan un enorme patrimonio, por grande que sea, que nos podíamos plantear temas éticos, ¿no? ¿Qué hace una persona con 400.000 millones de dólares con la cantidad de gente que todos los días, más concretamente con los 2.720.000 niños que se mueren de hambre en el mundo todos los años? No se podría hacer algo al respecto. Pero es que más allá de eso, es que cuando entramos en lo que son las corporaciones, de donde sacan después estas ganancias tan descomunales, son corporaciones claramente transhumanas, entendiendo por transhumanas corporaciones que van hacia ese orden mundial. La ideología del nuevo orden mundial es el transhumanismo, y el transhumanismo lo que quiere es convertirnos en infrahumanos, seres humanos que olvidamos nuestra dimensión trascendente, olvidamos nuestro verdadero yo, olvidamos que somos inmortales, con lo cual no nos tenemos que obsesionar tanto con vivir más. Oye, mira, si vivimos muy bien, pero que no sea una obsesión, porque lo que somos no va a conocer la muerte, porque tiene un carácter inmortal. Y por supuesto que tenemos unas capacidades que son nuestras cualidades álmicas, unas capacidades espirituales que tenemos que poner en valor, en lugar de olvidarnos de ellas y estar ahí conectados a unas máquinas donde el quid de la cuestión no es que las máquinas te coman. Hay gente que dice, es que las máquinas nos van a comer. No, si el problema es que nos estamos metiendo nosotros en las máquinas, es decir, el problema es que nosotros nos hacemos máquinas. ¿Os acordáis la película Matrix, la gente enchufada al Sí, 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 me sí. acuerdo principio? perfectamente de la historia. Nosotros voluntariamente, lo que quiere el transhumanismo es que voluntariamente, para encima voluntariamente, nos enchufemos a todas esas tecnologías artificiales, virtuales, implantes, sensores, microchips, chips subcutáneos, con el objetivo de vivir un poquito más, tener capacidades mentales aumentadas, poder tener acceso a una realidad virtual en donde me voy a encontrar bien, voy a poder vivir unas experiencias que en tu mísera vida no vas a poder vivir, etcétera, etcétera. Y todo eso, finalmente, para que nos olvidemos lo que somos y terminemos siendo como unos terminales, ¿no? De ese entramado tecnológico enorme, y tú, yo y el otro, unos terminalitos, ¿no? Donde de esa tecnología, en lugar de ser auténticamente seres humanos con todo lo que ello conlleva. Así que, claro, mi opinión, por tanto, sobre Trump y sobre más y demás, yo sé que es muy contundente, que es muy dura, la abierto porque no tengo ninguna duda al respecto, pero vuelvo a lo de antes. Oye, cada cual que utilice su discernimiento, que utilice su sentido común, pero yo pongo sobre la mesa estas opiniones y estas valoraciones, y que cada cual ya, bueno, pues saque sus conclusiones, faltaría más. Ujú. Pues mira. Y del asunto de la desclasificación de los extraterrestres, ¿tú crees que la llevará a cabo Donald Trump? No tengo ninguna duda de que sí, no tengo ninguna duda. Ujú. Y fijaros, es un tema que me viene interesando hace tiempo. Eh,
poco antes de que comenzara lo que comenzó en el 2020, la célebre crisis sanitaria, vamos a llamarle así, para que no haya problema en la censura del vídeo, aquella crisis sanitaria que arrancó en marzo del 2020, curiosamente, a finales del 19 fue el momento en el que entidades e instituciones que venían negando absolutamente, ninguneando y ridiculizando todo lo que tiene que ver con vida extraterrestre, ovnis, etcétera, etcétera, dieron de la noche a la mañana un giro y empezaron a decir, oye, esto tiene sentido común, y empezaron a levantar prohibiciones. Estoy hablando del Pentágono norteamericano, por ejemplo, es decir, del alto mando de las fuerzas militares norteamericanas. A la Fuerza Aérea le estaba prohibido a los pilotos hablar de objetos volantes no identificados que podían ver durante sus misiones. A partir del año 19, no solamente se levantó esa prohibición, sino que se le alentó a que hicieran público los avistamientos que podían tener. La NASA cambió por completo su discurso, de ridiculizar a poner en valor. Y a partir de ahí, desde ese año 2019 hasta la actualidad, esto va a más y va a más y va a más. Las revistas científicas, hay una de astronomía y astrofísica muy importante que ha publicado ahora a principios del año 2025, hace unos días, un estudio muy profundo que han hecho durante todo el año 2024, preguntándole a científicos, astrobiólogos fundamentalmente, especializados en la vida en el universo, sobre la vida extraterrestre. Y el 86% hay un consenso de la existencia de vida extraterrestre, etcétera, etcétera. El quid de la cuestión es que esto ha podido ser así siempre, es decir, que ha habido siempre vida en el universo, es evidente. Pero ¿por qué ahora revistas científicas y académicas, instituciones como la NASA, entramados militares como el Pentágono, por qué en lugar de hacer lo que antes hacían, están abriendo las puertas de par en par? Bien, yo creo que esto hay que unirlo también, María José y Sara, con lo siguiente. En septiembre del pasado año 2024, el 21 y el 22 de septiembre, se celebró en Naciones Unidas la denominada Cumbre para el Futuro. Esa Cumbre para el Futuro convocó a todos los países del mundo, estuvieron presentes 193 naciones, y sin el voto en contra de ningún país se aprobó el denominado Pacto para el Futuro. El Pacto para el Futuro tiene muchas cosas. Entre otras, por ejemplo, tiene el denominado Pacto Digital Global, que lo que va a hacer es promover el transhumanismo y las tecnologías aplicadas de la forma que antes compartíamos. Pero a lo que ahora voy, hablando del tema de la vida extraterrestre y de los extraterrestres, a lo que ahora voy, ese Pacto para el Futuro ha hecho suyo un documento que había elaborado Naciones Unidas y publicado en marzo del 2023, pero que ahora se ha metido oficialmente y ha sido aprobado en el Pacto para el Futuro. La denominación de lo que se ha aprobado es plataforma de emergencia. ¿Qué es la plataforma de emergencia? La plataforma de emergencia es una relación de posibles eventos distópicos que pueden tener lugar durante los próximos años. Se identifican cuáles pueden ser los eventos que pueden conmover, vamos a decirle así, a la humanidad de aquí al año 2030. Se habla, por supuesto, de lo que puede ser conflictos bélicos, ¿no?, que rompan las cadenas de suministros a nivel mundial. Se habla, por supuesto, de emergencias climáticas, de patógenos. La relación no es muy extensa, pero sí es significativa. Pues bien, los dos últimos puntos, el punto creo que es el octavo y el noveno, o el séptimo y el octavo, habla de eventos distópicos que procedan del ciberespacio y del espacio ultraterrestre u otros riesgos difíciles de prever. El ciberespacio, el espacio ultraterrestre y eventos de cisne negro que son difíciles de prever. Nos están diciendo, porque todo está a la vista, estamos en la sala de los espejos, el momento que estamos viviendo es un momento muy curioso donde se confunde pero a su vez se muestra. Es decir, nos quieren confundidos, nublados, pero después también se nos está mostrando la realidad para quien quiera verlo. Es un momento muy curioso. Se nos está diciendo que puede ser que de aquí al 2030 uno de los eventos
que sería distópico en el sentido que conmovería, ¿no? Sería la denominación exacta que ellos usan en esta plataforma de emergencia, no es evento distópico, sino shock global complejo. Shock global complejo. ¿Puede ser uno de esos shock global complejo el que se nos diga que hay vida extraterrestre, pero no solo que se nos diga, sino que aparezca en la televisión, dicho coloquialmente, esa vida extraterrestre? Puede ser que Donald Trump, pongamos por caso, o Naciones Unidas, pongamos por caso, aparezcan junto con un ser extraterrestre en la televisión, vuelvo a hablar coloquialmente, diciendo, es verdad que hay vida extraterrestre, ya la tenemos localizada y están aquí. ¿Es verdad que nos hablen con claridad de eso en los próximos años hasta este punto? Bien, nos tenemos que retrotraer, y voy a ser sintético, pero es muy importante recordar esto, que Reagan, el también presidente norteamericano, creo recordar que en el año 1981 o 1985, en una asamblea de Naciones Unidas, él hizo mención a la posibilidad de que haya una vida extraterrestre que en un momento determinado se pueda presentar. Hablando de vida extraterrestre como una civilización humanoide extraterrestre y, por tanto, inteligente y con un cierto avance tecnológico. Él habló en la Asamblea de Naciones Unidas al respecto, pero no quedó la cosa ahí, porque en el año 1985 tuvo una reunión con Gorbachov, que en aquel momento era el presidente de la Unión Soviética, tuvo una reunión con Gorbachov en Ginebra. Y al terminar el encuentro entre Reagan y Gorbachov, en la rueda de prensa, hablaron con claridad que uno de los temas que habían abordado es la posibilidad de una vida inteligente extraterrestre, diciendo incluso en la rueda de prensa Donald Reagan que los dos países se unirían, habría una unión. Estamos hablando de la Guerra Fría, estamos hablando de la Unión Soviética con Estados Unidos, que esos dos bloques se unirían si se reconociera y se afirmara la existencia de una vida humanoide extraterrestre. Puede ser que se nos está preparando para ello. Puede ser que se va preparando el terreno cuando se empieza a hablar, se empieza a hablar, se empieza a hablar. Al principio se niega, al principio se refuta. Esto tiene que ver con una estrategia de manipulación del inconsciente colectivo, que hay mucha información en Internet sobre ello, que es la ventana de Overton. Se va lanzando, se va lanzando, se va creando, primero diciendo no es, pero ya el concepto, la idea, se va metiendo en la cabeza de la gente. Y hay un momento determinado que se empieza a girar, y lo que no es, puede ser. ¿Qué es lo que pasó? Lo que viene pasando a partir del año 2019. Y no hay que extrañarse nada que de el no es al puede ser pasemos al es. Aquí están, aquí están. Y cuando nos dicen que aquí están, puede ser para planteárnoslos como buenos o como malos. Ellos van a elegir si lo plantean como buenos o como malos. Malos porque nos tendríamos que unir con una especie de gobierno militar, como dijo Reagan en su reunión con Gorbachov, o buenos porque sería una forma de ponérnoslos como modelo, y lo que ellos digan, hombre, una civilización extraterrestre que son buenos, que nos curan, nos dan la cura contra el cáncer, que nos dan soluciones de energía limpia e inagotable, una civilización extraterrestre tan buena. Vamos a preguntarle otras cosas. ¿Vosotros qué pensáis de la divinidad? ¿Qué pensáis de la espiritualidad? ¿Cuál es vuestra vida? Y ojo con esto, porque hace ya tiempo que los que nos vienen informando y estudiando este asunto nos han dicho que hay muchas civilizaciones humanoides extraterrestres, no una ni dos. Y ojo, porque los hay involutivos y evolutivos. Hay civilizaciones humanoides que han evolucionado no solo tecnológicamente, sino espiritualmente. Y que al haber evolucionado espiritualmente no interfieren, no hacen interferencia. Todo lo contrario de los involutivos, que han tenido un desarrollo tecnológico, pero no se han desarrollado en conciencia. Y eso sí, realizan labores de interferencia. Con lo que yo no descarto en absoluto, creo que tenemos que tenerlo ahí como una posibilidad. Puede parecer una locura, pero a lo mejor finalmente no lo es, el que se nos presenten unos seres que serán los que ellos, por supuesto, hayan elegido, que tendrán unos rasgos en su visión de la existencia y de la vida, que son los que al transhumanismo le interesa, y que de esa manera nos lleven, como
como el flautista de Hamelin detrás de ellos, porque claro, ante esa presencia de gente tan avanzada, tan inteligente, lo que ellos digan se convertirá, vamos a decirlo así, en la nueva religión. Pero Emilio, tú no crees que, o sea, tú lo que no crees es que nos vayan a contar la verdad, ¿no? O sea, que nos vayan a decir que los gobiernos mundiales están negociando, o sea, haciendo negocios con extraterrestres negativos desde hace un montón de tiempo y no crees que nos vayan a contar lo del adrenocromo, por ejemplo. Yo no lo Eso creo, no, ¿no? obviamente, María José, no, no lo creo. No creo que No, nos... no, esa información no, porque dicen que Donald Reagan quiso desclasificar eso, incluso intentaron cargárselo. Y también se cargaron a JFK Kennedy porque quiso hacer esa desclasificación de la información. Entonces, nosotros esperamos que Donald Trump haga eso. Pues, ¿tú crees que no, no? Que eso no. Bueno, hombre, se puede decir que que ha habido unos primeros contactos que se vienen desarrollando hace unos años, pero que eran indicios, que eran como pistas, pero que ahora es cuando ya se tiene una certeza absoluta. Pero claro, lo que ha pasado antes en los detalles, vamos a llamarlo más oscuros, eso difícilmente nos lo van a contar. Es decir, por ejemplo, yo no digo que eso sea así, pero es una hipótesis que está ahí bien establecida y que ahí está para que la tengamos en cuenta simplemente. ¿Por qué Internet, donde se inventa y donde empieza a funcionar, es en la defensa norteamericana, en el Departamento de Defensa norteamericano? Esa pregunta nadie la sabe responder. Vamos a ver, con la cantidad de centros tecnológicos que hay en el mundo, en el propio Estados Unidos, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, pongamos por caso, ¿cómo se da el hecho de que quien inventa Internet sea el Departamento de Defensa norteamericano? Ahí hay personas que dicen, Internet empieza con el Departamento de Defensa porque es una tecnología transferida al ministerio, al Departamento de Defensa, a los militares norteamericanos, con esas extraterrestres que tienen contacto con ellos hace tiempo. Y ya nos vamos a la famosa Área 51, de los Álamos, todo. Hay unos contactos que se vienen estableciendo hace tiempo, hay un toma y daca, ellos están dando una transferencia tecnológica, vete a saber lo que le estamos dando o lo que le están dando ellos a los extraterrestres, porque algo tendrá que haber en Hombre, correspondencia. niños, ¿no? Algo, Niños, algo tendrá que haber niños. en correspondencia, me sé, efectivamente. Y la cuestión de por qué el Departamento de Defensa es el que inventa y empieza a utilizar Internet da pábulo a pensar que hay unas transferencias tecnológicas con estas fuerzas extraterrestres involutivas que vienen de atrás. Pero insisto que ahora yo creo que nos lo van a presentar. No sé si nos darán algunas pistillas, nombre de que ya vienen de antes, pero no nos van a desvelar todo el meollo verdadero del asunto. Y yo creo que nos lo van a presentar fundamentalmente como buenos, entre comillas, y gente magnífica que están, y creo que será una forma de establecer, si ya lo están estableciendo, el pensamiento único, claro, porque una vez que estos extraterrestres nos digan cómo funciona el universo y cuál es la verdad de la vida, de la existencia, de la espiritualidad, pues eso lo va a tener muy fácil. El nuevo orden mundial lo va a tener muy fácil para meternos en cintura y llevarnos a donde quieren. Pero bueno, en cualquier caso, como decía al principio, no sé, no me quiero olvidar, aquí estamos nosotros, ¿eh? Que para tener ojos para ver, ¿no? Y para tener entendimiento para entender y para no creernos las patrañas que a lo mejor nos cuentan. Pero en definitiva, ese es el núcleo de la cuestión. No se puede descartar bajo ningún concepto que el elemento vida extraterrestre inteligente, humanoide, aparezca en cartera de los próximos años y de aquí al 2030. En absoluto. Hay una cierta probabilidad de que esto sea así y está en la plataforma de emergencia aprobada en el contexto del Pacto para el Futuro. Ujú. Pues hablando de este tema que puede suponer un cambio para la humanidad, pues nos ha llegado información de que este año, bueno, o en los próximos años puede suponer un antes y un después para la conciencia, porque lo que nos interesa aquí es que todo este sistema distópico, ¿no? sea, pueda ser transformado por lo que tenemos cada uno dentro. Entonces, si el ser humano despierta, que de lo que se trata es que tenemos el poder dentro de nosotros, ¿no? Bueno, para emitir amor y luz, y de lo que se trata es eso. Bueno, la pregunta a la que voy es, ¿crees que puede haber algún acontecimiento para que el ser humano despierte? O sea, ¿realmente va a ocurrir ese despertar global de la humanidad?
Bien, ciertamente hay unas fuerzas involutivas que nos quieren llevar al nuevo orden mundial, unas fuerzas involutivas que pueden estar en contacto incluso con fuerzas involutivas extraterrestres para llevarnos a donde quieren. Pero ojo, también hay fuerzas evolutivas. El universo, hay muchas dimensiones y hay lo que en terminología espiritual se llaman los órdenes celestiales. Y esos órdenes celestiales están con nosotros, es decir, están con la conciencia, no están con la inconsciencia. Y esos órdenes celestiales no interfieren, pero nos apoyan. Mantienen equilibrios, evitando que ellos rompan determinados equilibrios. Es como si ellos tuvieran una capacidad de acción en cuanto a confundirnos, nublarnos, etcétera, etcétera, pero hay un límite que no se le permite pasar, porque esos seres celestiales, que tienen dicho entre comillas en nuestro argot humano, tienen un poder, no tienen una capacidad inmensa, establecen unos límites que no se puede sobrepasar. Pero no solamente eso, también hay formas de vida humanoides, antes lo decía, civilizaciones extraterrestres evolutivas y evolucionadas, que están aquí también hace un tiempo y que están también a nuestro servicio y que nos apoyan. Y yo no descarto en absoluto que esos apoyos se vayan haciendo medianamente manifiestos, pero sin poder interferir. Es que ese es el tema que tenemos que tener en cuenta. Es decir, una civilización, por ejemplo, humanoide extraterrestre involutiva, aparece en la plaza de tu pueblo, ¿vale? Es una interferencia directa. Las formas de vida evolutiva eso no lo pueden hacer, porque supone un impacto que rompe el libre albedrío y de alguna forma condiciona por completo el proceso evolutivo de las personas. Pero sin interferir, ese apoyo lo tenemos. Yo me atrevería a decir, siendo con más detalles todavía, lo siguiente. En estos momentos estamos avanzando hacia una nueva humanidad de una mayor frecuencia vibracional. Es decir, lo que estamos viviendo, más allá del intento de ellos, de la estrategia de ellos, del nuevo orden mundial, si el nuevo orden mundial es lo que ellos quieren, ese nuevo orden mundial que ellos quieren tiene un trasfondo, es como si miramos el horizonte, lo de verdad que está ocurriendo, lo de verdad, es la configuración de una nueva humanidad. Es como si estuviéramos viendo lo que pasa en una ciudad del mundo, ¿sí? Pero tuviéramos que mirar más allá para ver lo que está pasando en el mundo. Si enfocamos a lo más directa, a lo más cercano, ¿qué vemos? Las estrategias de esta gente, lo que quieren, su Agenda 2030, el nuevo orden mundial. Pero ojo, hay algo mucho mayor que se está moviendo, que es la configuración de una nueva humanidad. Una nueva humanidad que surge como paso evolutivo de la actual generación humana. En ese sentido, yo creo que es muy importante, yo lo hago mío, faltaría más al 100%, lo que ni más ni menos que Cristo Jesús nos dice en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Os voy a hablar del final de esta generación humana, porque esta generación humana, por raro que os parezca, va a terminar y va a surgir una nueva una nueva generación, una nueva humanidad de mayores cualidades, donde la conciencia y la espiritualidad realmente se pone de manifiesto, una humanidad que pasa por encima de tanto egoísmo, egocentrismo, materialismo y que vive en consonancia con nuestras cualidades álmicos y que va a ser una nueva humanidad en una tierra restaurada. Y esto, María José y Sara, tiene que ver con la evolución y tiene que ver con lo que otras tradiciones, por ejemplo, los principios herméticos, cuando nos hablan del principio de ritmo. Las cosas comienzan, se desarrollan y dan lugar a algo nuevo. Realmente la muerte no existe, da lugar a algo nuevo. Una célula nace, se desarrolla y en un momento determinado da lugar, por yemación, por mitosis, a una nueva célula. La vieja se acaba y aparece una nueva célula. La humanidad, esta, se ha desarrollado, ha llegado un momento determinado que es en el que estamos, donde ya empieza a anquilosarse, donde ya hay un anquilosamiento. Ahora haré alguna reflexión complementaria al respecto para que surja una nueva humanidad. Y eso es en lo que estamos. Y cuando hablamos, por tanto, de que tenemos apoyo evolutivo, además de que hay un apoyo directo de los órdenes celestiales,
de otras formas de vidas evolucionadas. Es que además estamos en un contexto de transición ya a la nueva humanidad. Dice Cristo Jesús que nadie sabe ni el día ni la hora, pero estar atentos a las señales. ¿Y las señales cuáles son? Los removimientos. Cuando se llega a un momento determinado donde todo se pone muy oscuro, por así decir, el ejemplo incluso que se utiliza en algunos textos espirituales es el del parto, ¿no? Es decir, cuando la señora que está embarazada empiece a sentir removimientos, contracciones, no unos poquitos, sino ya de una forma tremenda, esto es el anuncio de que el nacimiento de lo nuevo está ahí. Y yo barrunto que eso es lo que estamos viviendo actualmente. Y también creo que cuando ellos están tan obsesionados con el nuevo orden mundial, la pregunta del millón, nunca mejor dicho, es ¿qué quieren? ¿Esta gente qué quiere? Hay 11 fondos de inversión que tienen en sus manos el 55% de la economía mundial. Hay 3 grandes corporaciones tecnológicas que manejan más dinero, por ejemplo, que la Unión Europea o que China, las 3 grandes corporaciones tecnológicas. Hay una minoría de la población que tiene en sus manos más que el 1%, que tiene en sus manos más que el 99% restante de los 8.000 millones de seres humanos. ¿Qué es lo que quieren? Con este nuevo orden mundial, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren más dinero? No tiene sentido que se tomen tantas molestias, si ya lo tienen. Quieren más poder, pero si el poder ya lo tienen, si a través del sistema socioeconómico controlan a los gobiernos, controlan el complejo tecnológico, más poder. No, esto tiene un trasfondo que es espiritual. Todo esto va de algo tan sencillo como extraviar almas. Es decir, permitidme que utilice un símil, el paso de esta humanidad a la nueva humanidad en una tierra restaurada, esta expresión de la tierra restaurada es preciosa, porque es una tierra de mayor frecuencia vibracional. Ya la resonancia Schumann nos avisa, y otros estudios, ¿no?, de que la Tierra está aumentando su frecuencia vibracional. Pero claro, lo está aumentando como un vaso de agua que se va llenando gota a gota. Y claro, como es gota a gota, casi no nos damos cuenta, pero ojo, gota a gota, gota a gota, el vaso se está llenando. Y hay una gota que desborda el vaso. Ese desbordamiento del vaso será el momento en el que la Tierra, plaf, dé ese paso vibratorio o vibracional y pase de ser la Tierra a la Tierra restaurada de mayor frecuencia vibratoria, en la que podremos vivir todos los seres humanos que en nuestro estado de conciencia tengamos sintonía con esa mayor frecuencia vibratoria. Y ese estado de conciencia tuyo, mío y el del otro, lo estamos generando ahora mismo por nuestra práctica de vida y por nuestra visión del mundo y de la existencia. Una visión de la vida trascendente, donde lo que realmente somos no se olvida, donde intentamos ser buenas personas en el buen sentido de la palabra, donde intentamos ser nuestra mejor versión, donde no nos dejamos llevar, ¿no?, por el egoísmo, el egocentrismo, el materialismo, el todo vale. Cuando todo eso lo vamos podando de nuestra vida y nos vamos nosotros mismos transformando, estamos generando en nosotros la frecuencia vibracional adecuada para tener sintonía y poder estar en esa tierra restaurada. Pero claro, ¿qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren que el menor número posible de seres humanos, por tanto de almas encarnadas, participemos de la nueva humanidad y que nos quedemos con ellos en una especie de inframundo denso donde se van a quedar aquellas personas que por su estado de conciencia sea eso lo que elijan. Yo diría que en estos momentos el ascensor para el ascenso a esa nueva humanidad en la tierra restaurada, el ascensor lo tenemos delante y tiene las puertas abiertas. Que no ha sido sencillo que esté ahí y que tenga las puertas abiertas, pero lo es actualmente. Ahora, que yo entre o que tú entres o que tú entres, va a depender de cada uno de nosotros. Y ellos lo que intentan en el nuevo orden mundial es un estado de confusión y de niebla. Ellos lo que propician es un estado, no puede ser de obligación, no te pueden pillar, por así decir, porque eso rompería el libre albedrío y no tendría repercusiones álmicas, pero sí generar un estado de, insisto, de niebla, de confusión, de condicionamiento para extraviar nuestras almas. Así que lo que yo barrunto es que estamos en un momento muy importante de la historia de la humanidad y del planeta Tierra, pero también de nosotros mismos desde nuestro punto de vista álmico. Que las puertas del ascensor están abiertas, que ellos van a intentar confundirnos para que no entremos en el ascensor.
pero que las puertas están abiertas y que lo que tenemos que hacer es vivir con una visión de la vida y una práctica de vida que sea coherente con lo que somos realmente. Algo que hay en nosotros que no conoce la muerte, que es imperecedero. Poner eso en valor e intentar que guíe y oriente nuestra vida. Así que fijaros qué cosas tan hermosas, porque claro, ponemos mucha obsesión, y es importante atender, por supuesto, a todo lo que es lo que ellos están haciendo, el nuevo orden mundial por aquí, la tela de araña electromagnética, las tecnologías invasivas, pero ellos están en eso, en una especie de intento desesperado de atrapar a personas, atrapar a almas, porque ellos saben que lo que está en ciernes, cuando corresponda, yo no sé si es dentro de 5 meses o de décadas, no lo sé, pero sí va junto con claridad, atendiendo además a los signos de los tiempos y a las señales de lo que nos han hablado las tradiciones espirituales con el cristianismo a la cabeza, sí va junto que estamos en esa fase ya de transición. Y a partir de ahí, claro que esto tiene que ver con la evolución, María José y Sara. Esto tiene que ver directamente con la evolución. Estamos viviendo un proceso evolutivo. Es la célula A que va a dar paso a la célula B. Y como nos enseña la biología, en la célula A, que va a dar paso a la B, surgen fuerzas anquilosantes. Esto lo estudia muy bien la biología. Es curioso de que en la célula que va a dar lugar por mitosis, por yemación a la nueva, surgen fuerzas como anquilosantes, como que intentan retener el proceso. Pero eso a su vez no solamente no desvanece, sino que potencia a las fuerzas creativas. Y las fuerzas creativas somos las personas modestamente conscientes que no nos interesa este mundo, que nos quieren dibujar una especie de tecnología ahí enchufados, virtual y artificial, olvidando lo que somos, sino que queremos vivir en conciencia, queremos vivir realmente como seres humanos, queremos poner en valor el contacto con la vida y con la naturaleza, queremos vivir de una manera distinta a este mundo tan raro que finalmente han fabricado y lo tenemos delante y para mí son momentos de mucha compasión porque hay mucho dolor y lo va a haber más, mucho sufrimiento y lo va a haber más, pero también, oye, de confianza, porque es que el proceso es una dinámica que ya es imparable, toda esta dinámica, ellos no pueden hacer nada para pararlo, y también de alegría, porque yo recuerdo que nuestras almas llevan muchas encarnaciones, pero la de todos, no la de nosotros tres, la de todos, llevamos ya muchas encarnaciones. Y las encarnaciones en una cadena de vidas muy larga van dirigidas en una dinámica evolutiva. Y por tanto, nuestra alma, por así decir, es algo que esperaba hace mucho tiempo. El que estuviéramos ya a las puertas de ese nuevo niño, de esa nueva humanidad en la tierra restaurada. Y nuestras almas deben estar ahí alegres, deben estar diciendo, oye, ya nos estamos acercando después de no sé cuántas, como decía Brian Weiss en su famoso libro, ¿no? Muchas vidas, muchos maestros, ¿no? Después de tantas vidas, después de tantas vivencias, ya olemos la fragancia de que nos estamos acercando a eso que late en nuestro corazón y brilla en nuestras almas. Bueno, pues ante eso tenemos que estar alegres, por más que, claro, las contracciones, los removimientos, lo propio del parto, también nos lleve a ser muy solidarios y a tener mucha compasión con nosotros mismos y con las personas que nos rodean, y con el mundo en general y con la naturaleza. Mm. Gracias. Pues, ¿qué opinas de los intraterrenos? Es decir, de los seres que están en otras dimensiones en el interior de la Tierra. ¿Son todos positivos? ¿Hay positivos y negativos? Y hay también en frecuencia 3D, o sea que hay seres también sí, de 3D o de 4D, eso que... Muy Ujú. bien. Sí. Es un tema Y que si son humanos, porque algunos son humanos, ¿no? Por ejemplo, están los Anshar, ¿no? Que son humanos de cuarta dimensión, que no están, no se mezclaron no se mezclaron no tienen ninguna hibridación. Bueno, todo eso te lo dejo a ti para que nos yo respondas. creo que la mejor forma de expresarnos son humanoides. Humanoides, fundamentalmente, humanoides tiene como significación manas, que es una palabra sánscrita que significa capacidad mental. Todos los humanos tenemos capacidades mentales. Estas formas de vida tienen también capacidades mentales, más o menos desarrolladas. Las hay que la tienen más desarrollada o menos desarrollada. Y también la configuración bípeda. Esa es otra característica de las formas humanoides. Pero después la morfología puede ser muy distinta. Es decir, nosotros tenemos una morfología de mamífero, entre comillas, la humanidad terrestre, tenemos manas, capacidad mental, somos bípedos y nuestra morfología
es de mamífero, aproximadamente de mamífero. Es decir, a lo que más nos parecemos de los reinos de la naturaleza es al mamífero. Pero los que han estudiado estas cosas nos dicen que es perfectamente posible que del mundo reptil, del mundo reptiliano, también surjan formas humanoides, humanas, bípedos, pero tienen una morfología reptiliana. Incluso hay quien dice que es posible que tengan también una morfología tipo insecto, que también es posible. Y es más, estamos hablando del mundo animal, pero ¿y del mundo vegetal? ¿Es posible que haya una morfología vegetal, eso sí, bípeda y con capacidad mental? Es decir, ahí se abre un abanico interesante, pero que es muy necesario el recordarlo por lo que vamos a hablar ahora. Los seres intraterrenos. Mi percepción es que claro que existen los seres intraterrenos, claro que existen. Percibo, y no porque a mí se me haya ocurrido, sino que lo que es mi experiencia personal, que la he tenido, está fundamentada en las enseñanzas de muchos sabios y sabias a lo largo de la historia. Es muy importante tener esto en cuenta. Hay mucha documentación, hay muchos escritos que nos hablan de que en el planeta Tierra estamos nosotros viviendo sobre la faz de la Tierra, ¿verdad? Nosotros pisamos el suelo terrestre. Nosotros, el mundo animal, el mundo vegetal, pero se nos dice que por debajo nuestra hay otro mundo que es el intraterreno. Nosotros seríamos el extraterreno, no el extraterrestre. El extraterrestre es el que está fuera de la Tierra. Nosotros seríamos extraterrenos porque estamos encima de la Tierra. Están los intraterrenos que viven dentro de la Tierra. Y ojo, porque en medio hay otro mundo, que es el mundo intermedio. Unas formas de vida que están entre el extraterreno y el intermedio. En el mundo extraterreno estamos nosotros, los reinos de la naturaleza, etcétera, etcétera. El mundo intermedio, que está como a caballo entre el extraterreno y el intraterreno, es el que está descrito con mucho detalle en una serie de documentos, de historias, de textos, de tradiciones, que hoy esta sociedad, que ha perdido una gran capacidad de conciencia, anda muy perdida en muchos casos, esta sociedad denomina mitos y leyendas, pero que realmente detrás de esos mitos y leyendas hay realidades. Existen las hadas, existen, hay hadas, hay eso que hemos denominado gnomos, hay una serie de formas de vida que además se caracterizan todas ellas por ser muy bondadosas, es decir, tienen unas cualidades evolutivas y que viven en perfecta sintonía con la Madre Tierra y cuidando el propio discurrir de la vida en la Tierra. Es decir, las hadas, los gnomos, esas formas de vida no están ociosos, entre comillas, realizan una labor que es una labor de servicio a la vida, entre ellos, de cooperación entre ellos, pero también de servicio a la vida. El hecho de que ese mundo intermedio no se ponga en contacto con nosotros es simplemente porque conocen el estado de conciencia que fundamentalmente hay en esta humanidad. Si una hadita apareciera en escena, nosotros la meteríamos en un frasco y haríamos con ella experimentos de laboratorio. Si un gnomo apareciera en escena, idem de idem. Es decir, no tenemos un estado de conciencia donde lo consideráramos como hermano. Si no consideramos hermanos a los humanos que son como nosotros, vamos a considerar hermanos a esas formas de vida. Entonces ellos, entre comillas, viven con discreción con relación a nosotros. Pero siempre se ha hablado de su existencia. Y algo muy llamativo que estamos viviendo en la actualidad. No se ha llegado, y no digo de las grandes redes sociales, no ha llegado de algún amigo, amiga o conocido, como ahora vamos con los móviles y estamos haciendo fotos continuamente, que se ha hecho una foto en un paraje natural, en un bosque, en una montaña. Se ha hecho la foto a sí mismo, se la han hecho entre ellos, ¿no? Pero que cuando han visto la foto detrás, como detrás de una roca, como detrás de un árbol, aparece una carita muy, muy rara, una carita además muy singular, como si la carita estuviera, sí, es una carita con identidad propia, pero como si estuviera sobre el propio árbol o sobre la propia roca. Sí, Hay sí, muchas fotos y son fotos, insisto, que no son de grandes foros, no, gente anónima, entre comillas, que se hace una foto y mira por dónde detrás aparece. Bueno, están ahí.
Se nos dice en las tradiciones que fundamentalmente este mundo intermedio tiene mucha presencia donde hay agua, vegetación y roca. Es decir, en los parajes donde confluye la vegetación, el agua y las rocas, es donde principalmente están estas formas de vida que están ahí, como antes decía, entre los extraterrenos y los intraterrenos. Y por supuesto, existe el mundo intraterreno. El mundo intraterreno, como María José ha apuntado, tiene distintos niveles evolutivos, pero todos ellos son niveles evolutivos con un estado de conciencia mayor que el nuestro. De hecho, ellos, para enlazarlo con lo que antes compartíamos, yo diría que el mundo intraterreno, también le pasa al mundo intermedio, pero especialmente al intraterreno, ya tiene como conjunto de mundo intraterreno, de humanoides intraterrenos, ya tienen la frecuencia vibratoria para poder vivir en la tierra restaurada. Dicho en el símil coloquial que antes usé, ellos están ya dentro del ascensor, tienen la capacidad, vienen ya viviendo hace mucho tiempo como colectivo intraterreno, con un estado de conciencia muy evolucionado. Y ellos lo que hacen fundamentalmente es ayudar a la madre tierra. Ese proceso vibracional, ellos tienen unas capacidades energéticas a través de cristales y están apoyando a la madre tierra en este proceso de incremento vibratorio al que estamos haciendo referencia. Y mantienen contacto con algunos seres humanos extraterrenos. Lo mantienen, pero muy elegidos. Personas muy elegidas en las que tienen confianza, que por su estado de conciencia consideran que se pueden abrir a ellos, o algunos grupos. Hay tradiciones, por ejemplo, en el ámbito de lo que ha sido América del Norte y América Central, de una tribu que tuvo y tiene un alto estado evolutivo, que son los anahuicanos, que se consideran guardianes del mundo intraterreno. En el mundo tibetano también hay colectivos que están en contacto con los seres intraterrenos. Y por lo que sabemos, los seres intraterrenos viven en ciudades subterráneas que aprovechan la luz que viene del núcleo del terrestre, ¿no? Del núcleo de fuego que hay en el centro de la Tierra. Esa es la luminosidad en la que ellas viven. Nuestra luminosidad para ellos es excesiva porque están acostumbrados a una luz más tenue y viven en ciudades, lo podríamos denominar así, que nos dicen que hay unas 52 repartidas por todo el mundo intraterreno y que no hay más normalmente de 200 o 250.000 habitantes en cada una de estas ciudades. Si multiplicáis 250.000 por 52, estamos hablando de un puñado de millones, nada que ver con los 8.000 millones que somos los seres humanos. Y estos seres intraterrenos están ahí, están evolucionados, están en sintonía con la tierra restaurada que llegará cuando corresponda, realizan una labor de apoyo a la madre tierra en ese proceso de frecuencia evolutiva mayor, y no es que nos tengan ni mucho menos ojeriza o no quieran saber de nosotros, nos tienen un gran cariño, nos tienen un gran amor, nos consideran hermanos y saben que viviremos como hermanos cuando la tierra restaurada sea una realidad. Ujú. Pues qué bonito. Estamos ahora notando, o sea, volviendo al tema anterior, bueno, nos quedan como dos preguntitas para más o menos para acabar. Hago yo esta, ¿no? Que es vale, vale. Bueno, pues que estamos notando, lo hemos hablado anteriormente, que la cosa se está poniendo muy intensa y hay ciudades en las que ya como Madrid, yo cada vez que bajo a Madrid siento que no puedo estar en Madrid, o sea, siento como una carga, una densidad muy exagerada. Entonces, lo que te quería preguntar es cómo podemos escapar de esto, o sea, como la solución, lo que tú propones, porque de lo que se trata yo creo que es de hacer como soluciones positivas, ¿no? Un poco nos has contado ya, pero me gustaría que nos contaras qué es lo que podemos hacer en estos tiempos de huracán. Eso está muy condicionado, Sara, por las circunstancias personales, familiares, laborales de cada uno. Por ejemplo, en mi caso, puedo decir que soy un privilegiado. Yo ya cumplí mi actividad laboral, estoy jubilado, tengo un margen de maniobra personal, familiar inmenso y, por tanto, mi esposa y yo pudimos llevar a cabo en el año 2020 precisamente lo que llevamos barruntando hace tiempo. Vámonos de la gran ciudad.
y ya está. Nos hemos venido a vivir en un contacto, en un contexto distinto que nos permite no estar metido en ese mare magnum de urbano y vivir de otra manera. Pero claro, hay personas que esta posibilidad no la tienen. ¿Sí? No la tienen por sus circunstancias, como decía antes, personales, familiares, laborales, económicas, no la tienen. Y a esas personas que no tienen alternativa, ¿qué se les puede decir? Porque claro, yo viviendo en contacto con la naturaleza, pues contacto con la naturaleza, me paseo por ella, respiro un aire que no es el aire de la ciudad, percibo que mi prana, ¿no? Mi componente vital está reforzado debido precisamente a ese mayor contacto con la naturaleza. Pero cuando estamos hablando de personas que están metidas en la urbe y tienen que vivir en la urbe, bueno, yo creo que lo fundamental, lo realmente importante, tiene que ver con nuestra armonía propia, con nuestro equilibrio propio. Cuando vamos recuperando la memoria de lo que somos. Yo no soy Emilio. Tú, Sara, no eres Sara. Tú, María José, no eres María José. Lo que llamamos Emilio, Sara, María José, es nuestra apariencia. A mí me gusta llamarlo nuestro coche. Es el pequeño yo físico, emocional, mental y la personalidad a ello asociada. Pero en el coche, llámese María José, Sara o Emilio, en el coche está encarnado algo maravilloso que es imperecedero, que no va a conocer la muerte. En la tradición cristiana se le dice que tiene una connotación almico-espiritual. El nombre es lo de menos. Yo lo llamo el conductor. El conductor que encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Y que cuando el coche deje de funcionar, porque este tal Emilio dejará de funcionar en algún momento, el conductor sale del coche, el coche va al desguace, el conductor sale del coche y sigue siendo, y sigue su camino vital de verdad y fundamental. Con lo que yo diría que para que esa sintonía, esa armonía necesaria para vivir en contextos densos, en contextos complicados, tiene como primer pilar el recuerdo de lo que somos y poner en valor lo que somos. Porque una vez que tú recuerdas lo que eres, la vida se empieza a ver de una forma distinta. Y esa forma distinta de ver la vida te va a permitir vivirla de un modo que te va a aportar precisamente armonía, sintonía, sosiego. Cuando vamos descubriendo lo que somos, la confianza en la vida va llegando. Percibimos que la vida no va en contra nuestra. Eso lo saben muy bien los seres del mundo intermedio y del mundo intraterreno. La vida no va en contra nuestra. La vida siempre juega a nuestro favor, siempre nos abraza. Nosotros en nuestra confusión creemos que no, que la vida nos da como susto, como disgusto. Todo lo que la vida trae consigo es para ayudarnos en nuestro proceso evolutivo, no, es para ayudarnos a crecer. La confianza en la vida es fundamental. No te agobies con tantas preocupaciones, con tantos afanes. Intenta vivir un poquito más en el momento presente. Intenta, en la medida de lo posible, no estar en ese culto a la velocidad tan extremo. Lo de la medida de lo posible es muy importante, porque hay gente que me dice, mira, Emilio, yo no puedo, por mis circunstancias, yo no puedo dejar de ir corriendo de un sitio a otro. Si tú supieras mi vida, lo que... Ya, pues mira, siempre puedes disminuir un poquito tu velocidad. Yo no te digo que de ir a 200 por hora pases a cero. Eso sería conseguir el máximo. Pero es que no se trata de conseguir el máximo, sino el máximo que puedas. Que puedas. Si puedes avanzar en esto 5, avanza 5. No vas a llegar a 10, no pasa nada. Tú, si puedes llegar a 5, haz 5. Si puedes llegar a 3, haz 3. Si puedes llegar a 1, haz 1. Porque esa es la forma de avanzar. Porque si haces 1, se te va a abrir la puerta del 2. Si tú de ir a 200 por hora bajas a 190, eso que has logrado de bajar, de ir a 200 a 190, te va a facilitar el bajar a 180. Y vas a entrar en una dinámica vital distinta que poco a poco, te va a ir metiendo en esa dinámica de sintonía, de armonía a la que vengo haciendo referencia. Vamos a ir intentando vivir en medio de la ciudad de otra manera. La ciudad no tiene muy poco prana porque todo es asfalto, porque todo es cemento, pero hay parques. En las ciudades hay parquecitos. Acércate a ese parque de vez en cuando. Si te puedes descalzar, descálzate. Si te da vergüenza, no te descalce, pero por lo menos respira ese aire en medio de ese parque.
Si puedes abrazar un árbol, abrázalo, porque te va a dar fuerza. Si te da vergüenza abrazarte un árbol, por lo que pueden decir, siéntate disimuladamente y apoya la espalda en el árbol. Y únete a él sabiendo que estás recibiendo fuerza de la naturaleza. Eso, los parques están ahí a nuestro alcance. Y hay también vacaciones y hay días libres en los que uno puede moverse y desplazarse a sitios naturales del contexto más cercano. Podemos vivir con un menor culto a la velocidad, podemos vivir con menos ansiedad, podemos vivir sin intentar competir con todo. Es verdad que esta sociedad rara, anquilosada en la que estamos, con ese nuevo orden mundial cada vez más configurado, ¿qué es lo que nos enseña? A competir. Pero el competir, ¿por qué tenemos que competir? Vamos a dejar de juzgar a la vida, vamos a dejar de juzgarnos a nosotros mismos, porque muchas veces somos muy duros con nosotros mismos, vamos a dejar de juzgar a los demás. No intentamos convencer a nadie de nada, lo hemos compartido aquí, María José y Sara. Aquí no estamos para convencer a nadie de nada. Yo no quiero convencer a nadie de nada. Aquí estamos charlando, dialogando entre amigos y estamos poniendo de manifiesto determinados pareceres y determinados criterios. Ahora que cada persona haga lo que considere oportuno y lo vamos a respetar al máximo. Oye, cada cual tiene su sentido común, su discernimiento. Tamizar esto, pasarlo por el filtro común, por el filtro de vuestro sentido común y de vuestro discernimiento. Pero aquí no estamos para convencer a la gente. Pero es que en la dinámica de vida muchas veces nos metemos en esos líos. Queremos convencer a la gente, nos enfadamos cuando no piensan lo que nosotros pensamos. Uf, uf. Es a esto a lo que tenemos que decir. Ya está, ya está. Y creo que es tan de puro sentido común, vuelvo a utilizarlo, aunque dicen que es el menos común de los sentidos, pero en fin, es tan de puro sentido común. Y claro que todos podemos, ahora metido en el lío de la urbe, todos podemos empezar a vivir de una manera distinta. Insisto, no se trata del 0 llegar al 10, pero puedes llegar al 7 o al 5 o al 3 o al 1, pues venga, venga para adelante, porque esa es la forma y el fruto de lo poquito que haga se va a expandir de una forma tremenda. Qué bien, qué bien. Nosotros estamos en el campo en Cercedilla, viviendo, y entonces tenemos la suerte, yo Bonito tengo lugar, una lo conozco. suerte, o Sí, sí, sea, de subir a las montañas, siempre todos los días me paseo por ahí y Sí, es un lujo, pero es maravilloso. Entonces se nota mucho el contraste de cuando bajamos a Madrid, es un contraste sí, absoluto. nos vinimos con la pandemia para acá, porque sentimos que Madrid ya no se podía estar, que estaba todo muerto. Así que sí. tenemos mucha suerte. Bueno, ya esta es la última pregunta, ¿vale? Allá queremos retomar un poco el tema de tu último libro de la vida después de la muerte, ¿no? No sé Sí, cómo se llama el libro. sí. Lo, ¿Qué hay después de la muerte? ¿qué hay después de la muerte? Perdón. Vale, y bueno, pues ¿qué hay después de la muerte? Eso por un lado. Y luego por otro lado, ¿qué piensas? Nosotros sabemos que, no sé si tú tienes ese conocimiento, sabemos que hay seres, o tenemos la experiencia de que hay seres que están como esperando a que la gente se muera, que son negativos, energías psíquicas negativas, que para hacerse pasar por familiares o por maestros ascendidos o ángeles, lo que sea, pero que luego les devuelven como A la a Matrix. la Matrix, a la rueda de las encarnaciones. No sé si tú esa información la manejas o no. Muy bien. Mira, lo que hay después de la muerte está descrito por todas las tradiciones espirituales, de todas las épocas, de todas las culturas y de todas las geografías. Han hecho referencia a ello multitud de sabios y sabias a lo largo de la historia de la humanidad. Tenemos muchos textos, desde lo sacado de los jeroglíficos del antiguo Egipto al libro tibetano de los muertos, por poner solo dos ejemplos. Tenemos muchos textos. Tenemos muchas experiencias cercanas a la muerte que nos hablan de lo que hay más allá de la muerte. Esas ECMs hoy se han multiplicado, hay muchas en el momento actual, pero siempre lo ha habido. A mí me gusta recordar que en la República de Platón, que es el libro donde Platón recoge los diálogos que tuvo con su maestro, con Sócrates, imaginaros, los diálogos ni más ni menos que entre Platón y Sócrates, pues las últimas páginas de la República, que es un libro gordito, las últimas páginas narran con precisión una experiencia cercana a la muerte de un soldado armenio llamado con un detalle inmenso que se parece bastante a lo que hoy también se comparte por personas que han o hemos tenido
experiencias cercanas a la muerte. E igualmente no nos olvidemos, junto a todo esto, tradiciones espirituales, sabios y sabias, textos y documentos, experiencias cercanas a la muerte, hay personas que tienen el don de ver desencarnado. Es un don que no es sencillo de gestionar, ¿eh? Eso, uy, yo quisiera tener ese don. Bueno, no es sencillo. Yo No, no. no, claro. Yo aconsejo ver la película El sexto sentido, Sí, tan sí, maravillosa, y el niño que es protagonista con Bruce Willis de la película, tiene ese don. Y el chico lo pasa muy mal con ese sí. don, hasta que aprende a gestionarlo, afortunadamente aprende a gestionarlo, ¿no? Bueno, pues cuando todo esto lo unimos, todo esto, porque son fuentes de información. Creo que esto es importante. Yo he estado 31 años dando clases en la universidad, el tener fuentes en el mundo académico. ¿Y cuáles son las fuentes? Pues todo esto son las fuentes. Repito, todas las tradiciones espirituales de todas las épocas, de todas las geografías, de todas las culturas, los grandes sabios y sabias, textos y documentos muy, muy variados, las experiencias cercanas a la muerte, las personas que tienen el don de ver y nos cuentan humildemente y muchas veces anónimamente lo que hay más allá. Y finalmente, cuando todo esto lo unimos, ¿qué hay? Pues muy sencillo. Nosotros vivimos aquí, ahora el conductor se ha encarnado, el conductor de cada uno, como antes decíamos, utilizando el símil anterior, se ha encarnado en un coche. Coche Sara, coche María José, coche Emilio, aquí estamos. Y estamos en una habitación de la vida. La vida es enorme y nosotros estamos ahora encarnados en una habitación de la vida, que es el plano físico material. Cuando fallecemos, ¿qué es lo que ocurre? Que el conductor que ha encarnado aquí sale y va hacia otra habitación que está aquí. De la habitación de la vida en el plano físico, vamos a otra habitación de la vida que no es material y que podemos denominarla, por llamarlo de alguna forma, el plano de luz. Es lo que el cristianismo llama el cielo, lo que las tradiciones orientales llaman el Devachan, el plano de luz. Y ojo, entre la habitación de la vida en el plano físico y la habitación de la vida en el plano de luz, hay como un pasillito. Para ir de esta habitación a esta, cuando salimos de esta habitación, vamos a esta por un pasillito. Este pasillito es lo que hoy se denomina el tránsito. En el libro tibetano de los muertos se le llama el bardo, también se le ha llamado históricamente el estado intermedio. Hoy el término que más se usa es el tránsito. Habitación de la vida en el plano físico, tránsito, habitación de la vida en el plano de luz. Con lo que cuando desencarnamos de aquí, por el tránsito, vamos aquí. Aquí, ¿qué es lo que dejamos en cuanto que morimos? Nuestro cuerpo físico, ya está, se queda aquí. También se queda nuestro cuerpo energético, todo lo que tiene que ver con los chakras, con los nadis, nuestra energía vital, todo eso también aquí se queda y se diluye. Ya está. El cuerpo físico entra en descomposición o se le incinera o entra naturalmente en descomposición y el cuerpo etérico, que es como le llaman los antiguos, el cuerpo energético, se disuelve en 48 o 72 horas. El conductor inicia su camino hacia el plano de luz. Ahora bien, ese conductor todavía tiene como adherido en el tránsito, cuando está en el tránsito, antes de llegar al plano de luz, tiene como adherido nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Porque nuestro mundo emocional y mental es más sutil, no es como el físico, es más sutil. Y necesita que se disuelva, porque al plano de luz solamente puede llegar el conductor tal cual, la dimensión álmica espiritual tal cual. No pueden quedar restos del coche y por tanto lo emocional y lo mental también tiene que quedarse atrás. Y para eso está el tránsito. El tránsito es precisamente el lugar donde lo emocional y lo mental lo vamos soltando. Tardaremos un poquito más o un poquito menos en función de la vida que hayamos llevado. Es decir, porque los mundos emocionales pueden estar más cargados o menos cargados, el mundo mental puede estar más sobrecargado o menos sobrecargado por el tipo de vida que hayamos llevado. Pero en cualquier caso, el tránsito está para que se disuelva. Y cuando se disuelve, estamos en condiciones de entrar en el plano de luz. En el plano de luz, no vamos a entrar en ello, allí el alma tiene una especie de estado inicial de gozo, de reencuentro, pero después también, álmicamente, allí se hacen cosas, por decirlo de alguna manera, hasta que ya llega el momento en el que el alma se plantea la reencarnación, que es volver a este plano, en otra personalidad, en otro coche, volver a este plano. Podríamos decir que este es el circuito en el que hay un gran consenso en todas estas fuentes a las que hacía referencia anteriormente. Y con relación a lo que planteaba María José, tú lo has dicho muy bien.
en el tránsito, según nuestro estado mental, podemos percibir unas fuerzas psíquicas que realmente, María José, en gran medida la estamos generando nosotros mismos. Ya. Son fuerzas psíquicas que nosotros mismos generamos. Yo tengo el convencimiento. Yo he tenido una ECM, estuve fallecido en la UCI de un hospital el 29 de noviembre del año 2010. Acudimos a estas fuentes que acabo de compartir y lo que hay en el tránsito es mucho apoyo. Hay apoyo de almas, hay apoyo de seres de luz, pero claro, no pueden evitar que nosotros con nuestras propia mente, como todavía la mente no se ha disuelto del todo, está todavía en proceso de disolución, creemos una serie de cosas que, que son desconcertantes, claro, como la que aquí estamos, que se le suele dar el nombre actualmente de los arcontes, ¿no? A Y estas los formas, arcontes. No os quería Mm. a estas, mencionar para no alimentarles, pero Mm. vamos. a estas formas, efectivamente. Mi consejo ante esto, ¿cuál es? Ni caso, María José, ni caso. No, ni caso, claro. Es decir, es verdad que pueden, sí, pero son creadas por nosotros y por tanto lo que tenemos que intentar es llegar al momento del día, o sea, lo que yo llamo la buena muerte. Es decir, vamos a intentar que llegue cuando llegue la muerte, que no sabemos cuándo va a llegar, pero que sea una buena muerte. Y la buena muerte no me refiero a la manera de morir, accidente, enfermedad, no, me refiero a nuestro estado de conciencia. Que estemos, ese sosiego que hablábamos anteriormente, esa armonía, esa paz, que la vayamos cultivando, porque finalmente nos dicen los maestros que el tránsito va a ser de la forma en la que hayas vivido en el plano físico. Es decir, el tránsito, cada uno tiene su propio tránsito. El formato es el mismo, de la habitación de la vida en el plano físico a la habitación de la vida en el plano de luz, en el tránsito donde se disuelve lo emocional y lo mental. El protocolo es el mismo, pero la forma de vivirlo va a depender en gran medida de cómo tú hayas vivido. En cuanto que vivimos de una forma, yo diría, más consciente, pues nuestro mundo mental tiene una mayor vibración y nuestro mundo emocional, con lo que la disolución es más sencilla, no hay tanta densidad y la disolución es más sencilla y hay menos riesgo de generar este tipo de confusiones como la que estamos compartiendo.